little something about yourself. You're wonderful, flawless, ooh, you a sexy lady. Bueno, ahora tocaremos el tema de capacitancia y materiales eléctricos. Primero procederemos con una pequeña introducción. Hace tiempo, el científico Peter van Musschenbroek quiso almacenar energía en un conductor. Para esto, logró almacenar un poco de energía en una botella de plástico llena de agua. Luego, posteriormente, después de unos años, el científico también William Watson agarró y esa botella de agua la rodeó con estaño. Con esto logró almacenar carga durante cierto tiempo, cosa que este logró hacerlo solo por un muy pequeño tiempo. Luego, posteriormente, se avanzó más y se empezaron a utilizar las botellas de Leyden y se demostraban que podían almacenar carga haciendo experimentos mediante agarraban la carga que tenía este capacitor y electrocutaban a pequeños ratones y pequeños animales. Ahora vamos a ver la parte de capacidad. Ya tenemos que en capítulos anteriores ya se ha visto que el voltaje es igual a la constante K por la carga sobre el radio. Y acá también, también tenemos que la constante K es igual a 1 sobre 4pi por epsilon, y el voltaje sería igual a K por 4pi, K entre 4pi por epsilon por el radio. Y acá tenemos que el voltaje, esto es como fórmula, el voltaje es igual a la carga sobre la capacitancia. Y para el caso de una esfera, el voltaje sería igual a la carga sobre 4pi epsilon por el radio. Se simplifican las cargas y en la capacitancia sería 4pi epsilon por el radio. Las unidades de la capacitancia es coulomb sobre voltio, que esto es un faradio. La construcción, ¿cómo se construye un capacitor? Consiste en dos placas separadas por cierta distancia, una con carga positiva y una con carga negativa, que nos proporciona la fuente. Entre estas puede existir un dieléctrico, dependiendo del diseño del capacitor. Estas están separadas por una distancia. De acá tenemos que ya en el capítulo anterior se vio que voltaje, la variación de voltaje es igual a menos la integral de la placa B en la placa A del campo por la distancia que los separa. De acá podemos sacar para el voltaje para dos placas, que sería el campo por la distancia, que después lo vamos a utilizar. Y acá vemos un ejemplo donde dice que se tiene un capacitor de placas y nos da de superficie S y una distancia que lo separa de él, y nos pide calcular la capacitancia, pero en función de estas variables. Para esto sabemos que la capacitancia es igual a la carga sobre el voltaje. También sabemos de capítulos anteriores de que la densidad superficial es epsilon por el campo. De acá podemos determinar, también tenemos que la densidad superficial es la carga sobre la superficie. El campo sería la carga, reemplazando acá la carga la carga sobre la superficie por epsilon. Y acá tenemos que la carga sería igual al campo por la superficie por epsilon, que es un valor de 8,82, que ya lo vimos en capítulos anteriores. Luego acá también podemos reemplazar la variación de voltaje. Tenemos de acá que es igual al campo por la distancia. El campo de acá también lo podemos reemplazar, que es densidad superficial sobre epsilon, y también podemos poner que variación de voltaje es igual a carga sobre la superficie por la distancia entre epsilon. Luego también tenemos, reemplazando acá 1 y 2, nos sale que la capacitancia es igual a epsilon al cuadrado por la superficie al cuadrado por el campo que tienen entre la carga por la distancia. Y esto es un caso general cuando nos contenían estos datos, solo se queda en función de variables. Luego tenemos la asociación de condensadores. Un condensador, cuando
cuando está asociado en serie, la carga va a ser constante y el voltaje va a ser diferente en cada capacitor, depende del capacitor donde esté. El voltaje total es igual a la suma de todos los voltajes, y como la carga es constante, también podemos usar la fórmula de acá arriba, que el voltaje o salida sería la carga sobre la capacitancia. La carga sobre la capacitancia total sería igual a la carga sobre la capacitancia 1 más la carga sobre la capacitancia 2 más la carga sobre la capacitancia 3. Como la carga es constante, podemos eliminarla y nos quedaría ya demostrada la fórmula que la suma inversa de las capacitancias es la suma inversa de las capacitancias. Para hallar la capacitancia es la suma inversa. Luego, para demostrar en paralelo, tenemos en paralelo el voltaje es igual y las cargas son diferentes. Entonces vemos que la carga total que va a dar la batería o cualquier fuente que coloquemos va a ser igual a la carga 1 más la carga 2 más la carga 3. Y acá tenemos que podemos sacar la carga total va a ser igual al voltaje total por la capacitancia resultante. Y al igual que en el caso anterior, pero acá como el voltaje es en paralelo es el mismo, eliminamos los voltajes y la capacitancia sería la suma de todas las capacitancias. Con la exposición procedemos a ir a la parte de capacitancia y de la energía de la capacitancia. Para esto tenemos la fórmula que energía es igual a carga por diferencia de potencial. Para esto vamos a diferenciar una carga, o sea, de toda la placa un punto de la carga. Tenemos la diferencia del trabajo, es igual a la relación de voltaje por la diferencia de la carga. Luego procedemos a integrar eso desde una carga hasta 0. Y esto nos resulta que la energía es igual a 1/2 de la carga al cuadrado sobre la capacitancia. Y esto se mide en joules. La energía potencial es igual al trabajo, ¿ya? Para este caso. Luego también tenemos que el voltaje es igual a la carga sobre la capacitancia, donde también podemos despejar esto, que carga es igual al voltaje por la capacitancia. Y reemplazando acá en otra ecuación, haciendo un despeje, va a salir que la energía también va a ser igual a 1/2 por el voltaje al cuadrado por la capacitancia. Luego tenemos que el campo es igual a la densidad superficial sobre epsilon. La densidad superficial es carga sobre la superficie. Y también anteriormente vimos que la variación de voltaje es igual a campo por la distancia. La capacitancia es igual a carga sobre el voltaje. Podemos reemplazar esta fórmula que vimos en el ejemplo anterior y nos va a salir que la capacitancia es igual a epsilon por la superficie sobre la distancia. Luego de acá podemos reemplazarlo esto en la fórmula que obtuvimos anteriormente. La energía va a ser, reemplazamos la capacitancia, donde la energía nos va a salir que es 1/2 de epsilon al cuadrado, epsilon por el campo al cuadrado por la superficie por la distancia. Esta superficie por distancia resulta ser el volumen que encierra ese capacitor. Luego podemos sacar la densidad superficial, que esto es sobre el volumen. Siempre sabemos que cuando es densidad volumétrica, mejor dicho, es sobre el volumen. Y de acá el volumen se va y luego tenemos que la densidad superficial solo depende del campo. Luego procedemos a ver la energía, vamos a diferenciar ese volumen y como el volumen es constante, el volumen y el campo va a ser constante, la fórmula final para la energía nos va a salir que es 1/2 epsilon sub 0 por el campo al cuadrado por el volumen que los encierra. Bueno, ahora vamos a hablar cómo hallar la capacitancia de un capacitor cilíndrico y de un capacitor esférico. Bueno, primero sabemos que la capacitancia viene dada por la fórmula que es la carga sobre la variación de voltaje o la variación de potencial eléctrico. Entonces, primero vamos a hallar lo que es la variación del potencial eléctrico. Como sabemos que por fórmula, más hablado anteriormente, va a ser menos la integral de A hasta B de el campo eléctrico por un diferencial de S. Pero no sabemos cómo tiene una superficie cilíndrica, sabemos que el campo eléctrico de un cilindro viene dado por esta ecuación que también fue demostrada anteriormente, que es 2K lambda sobre R. Reemplazamos eso en nuestra integral y despejamos como 2K y lambda son constantes y las sacamos afuera. Y resolvemos la integral que vendría a ser la integral de A hasta B de diferencial de R sobre R. Bueno, después el potencial eléctrico viene dado por menos 2 veces K lambda
todo esto por el logaritmo natural de R, evaluado de A hasta B. Sería el logaritmo de B menos el logaritmo de A. Como por propiedad de logaritmos, esto vendría dado por la división del logaritmo de B sobre A. Bueno, reemplazamos, como ya tenemos la variación de potencial, vamos a reemplazarlo en nuestra fórmula. Al momento de reemplazar, tenemos que sería 2 veces K. Este lambda lo reemplazamos en la ecuación de lambda, va a ser igual a K sobre L. Reemplazamos, se van las cargas y nos quedaría que nuestra fórmula vendría a ser igual a la L sobre 2 veces K logaritmo natural de B sobre A. Ahora vamos a hacer en una esfera. En una esfera donde el radio pequeño vendría a ser A y el radio grande viene a ser B. Lo que vamos a hacer es igual. Vamos a hallar primero la diferencia de potencial, que viene dado por la ecuación de la integral de A hasta B del campo eléctrico por la diferencia de superficie. Como es una esfera uniforme, vamos a hacer un campo eléctrico normal, que vendría dado por la ecuación K por la carga sobre el radio al cuadrado. Reemplazamos eso en nuestra fórmula, donde el R cuadrado viene como K y la carga son constantes, van a salir la integral, y sería solo resolver la integral de A hasta B de diferencial de R sobre R cuadrado, que eso vendría dado por menos 1 sobre R. Este menos con este menos hace que sea positivo, y al momento de evaluarlo de A hasta B nos resultaría que sería la carga, la constante, todo esto por 1 sobre E menos 1 sobre A. Resolviendo esto nos queda la constante K por la carga, todo esto por A menos B sobre A sobre B, A por B. Reemplazando en la fórmula de capacitancia nos quedaría que sería la carga sobre la constante K carga, todo por A menos B sobre A por B, y resolviendo esto y simplificando las cargas nos quedaría que la capacitancia sería A por B sobre la constante K, todo por A menos B. Bueno amigos, aquí tenemos un problema sobre capacitancia, donde tenemos una malla y que se encuentra capacitores en serie y en paralelo. Entonces primero tenemos estos capacitores que se encuentran en serie y primero los sumamos inversa. Aquí obtenemos la inversa de esta suma y tenemos la capacitancia equivalente, que es igual a 2, luego de esta que se encuentran en serie también, que viene a ser igual a 1,33. Como se encuentran en paralelo se suman normal y viene a ser 3,33. Luego se va a encontrar esta capacitancia equivalente entre estas dos, que vendría a estar en serie, y obtendríamos esta capacitancia total. Luego aplicamos la fórmula para hallar la carga, que viene a ser el voltaje por la capacitancia, que es igual a la carga, donde la carga viene a ser el voltaje, que viene a ser 4 por la capacitancia total, y tenemos una carga total de 8,56.